Vamos a hablar sobre una de las terapias de primera generación, las técnicas de exposición. Las intervenciones basadas en la exposición son consideradas un ingrediente esencial de todas las intervenciones psicológicas eficaces en los trastornos de ansiedad y se encuentran entre los tratamientos mejor estudiados. Dentro de las teorías explicativas de este procedimiento se encuentran las conductuales, las cuales exponen que tenemos un estímulo condicionado, que en este caso sería un perro, que me genera una respuesta condicionada, como lo son respuestas de miedo, temblor, sudoración, aumento de la tasa cardíaca, entre otras. El uso de la exposición propone poner al individuo en contacto con el estímulo temido, en este caso sería exponer a la persona a un perro, con el objetivo de producir la habituación al estímulo, la extinción de la respuesta del miedo y así proveer oportunidades de establecer nuevas asociaciones, es decir, de facilitar un nuevo aprendizaje en relación con el estímulo temido. Existen diversas clasificaciones sobre los tipos de exposición. Acá les mostraré aquel que se basa en 4 aspectos: la forma de presentación del estímulo, la duración de la presentación del estímulo, la frecuencia de la presentación del estímulo y la intensidad de la presentación de ese estímulo. Por un lado, encontramos la exposición en vivo, la cual consiste en tomar contacto directo con la situación o el estímulo temido, bien sea de forma gradual o bien entrando en contacto desde el principio con situaciones que me producen un alto nivel de ansiedad. En este último caso, la exposición se denomina inundación. Por otro lado, la exposición simbólica hace referencia a la toma de contacto con el estímulo o situación temida, no de forma real, sino a través de representaciones mentales, como por ejemplo la imaginación, visuales como dibujos, fotografías, películas y estímulos físicos auditivos como grabaciones de sonido. La exposición por medio de realidad virtual trabaja con representaciones de la realidad y no con la realidad misma. En este tipo de exposición principalmente se utiliza en aquellas situaciones que son de difícil acceso. Y en la exposición en un contexto grupal se mantiene la ejecución de la propia exposición individual, sin embargo, se realiza con varias personas a la vez. Veamos un ejemplo. Diana le tiene mucho miedo a las ratas. Cada vez que ve una rata, su ritmo cardíaco aumenta, la velocidad de la respiración también aumenta, comienza a sudar, a temblar, entre otros. Si yo expongo a Diana a una rata de manera directa, esto sería una exposición en vivo. Si yo expongo a Diana a una imagen o una fotografía de una rata, esto sería una exposición simbólica. Si yo expongo a Diana a una rata por medio de unas gafas de realidad virtual, esto sería exposición por realidad virtual. Y si yo expongo a Diana junto con otro grupo de personas con el mismo temor a una rata, esto sería exposición grupal. Es importante mencionar que estas clasificaciones no son excluyentes, es decir, se pueden generar diferentes tipos de exposición a la vez. Algunos temas importantes que debes tener en cuenta son los siguientes. Primero, es muy importante realizar una psicoeducación con el paciente sobre la problemática y describir el por qué se plantea la utilización de la exposición. Segundo, se debe mantener la presentación del estímulo hasta que haya disminuido el nivel de ansiedad del paciente. Y tercero, debemos estar muy atentos a las conductas de evitación y de escape que se puedan llegar a presentar para que se desarrolle la exposición de manera adecuada. Ahora hagamos un ejercicio. En su aula virtual encontrarán un foro. Deben mirar el video que se encuentra en este foro sobre los procedimientos de exposición. Deben elegir uno de los casos que se exponen en el mismo
y deben mencionar cuáles son los tipos de exposición que logran llegar a identificar en el caso que eligieron. Recuerden que si no se encuentran de acuerdo con la respuesta de alguno de sus compañeros, pueden escribir su opinión y generar un debate sobre el tema.